Saludos amigos televidentes. La insuficiencia renal crónica es una de las principales causas de muerte y hospitalización a nivel mundial. A muchos de estos pacientes se les realiza la hemodiálisis. De los accesos vasculares para llevar a cabo este proceder estaremos conociendo en nuestro programa de hoy. Usted siga con nosotros que enseguida regresamos. Y para conocer más acerca de este tema, invitamos a la doctora Yusmila Cerelda Mena Bouza. Ella es especialista de primer grado en angiología y cirugía vascular. Doctora, mi saludo para usted. Saludos. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, primeramente díganos, ¿qué es la insuficiencia renal crónica? Bueno, como su nombre le indica, la insuficiencia renal crónica es la incapacidad que tienen nuestros riñones de realizar su función adecuadamente, que es el filtrado de la sangre para eliminar las sustancias de desecho y el exceso de agua de nuestro organismo. ¿Y qué son los accesos vasculares? Los accesos vasculares son puntos de la anatomía en el organismo que se utilizan para acceder al sistema circulatorio y poder extraer la sangre y reincorporarla una vez que haya pasado a los equipos de hemodiálisis. Existen tres tipos de accesos vasculares. Está la fístula arteriovenosa autóloga, que es la unión de una arteria y una vena. Están los accesos vasculares protésicos, que es la interposición entre una arteria y una vena también de un segmento de prótesis, que es un material sintético que se le coloca al paciente, y el uso de los catéteres venosos centrales a nivel de una vena grande del organismo, que puede ser yugular, femoral, entre otras. Doctora, ¿y por qué se utiliza la fístula arteriovenosa para los pacientes de hemodiálisis? Generalmente se elige la fístula porque es uno de los procederes menos invasivos para el paciente. Se utiliza una arteria y una vena del mismo sujeto para causarle la menor cantidad de daños posibles al mismo. Y además porque tiene una mayor supervivencia y le permite realizar este proceder por más tiempos sin necesidad de nuevas reintervenciones quirúrgicas. ¿Cuántos tipos de fístula existen? Bueno, las fístulas pueden ser congénitas o adquiridas. Las fístulas congénitas son las que el paciente nace normalmente con ellas, que pueden estar a cualquier nivel. Y las adquiridas pueden ser las que realizamos los cirujanos para utilizarlas para las hemodiálisis, o pueden ser las que se surgen luego de un accidente o algún otro tipo de intervención quirúrgica. Doctora, ¿en qué parte del cuerpo se realizan las fístulas arteriovenosas? Las fístulas pueden aparecer a cualquier nivel. Es decir, donde quiera que haya comunicación entre una arteria y una vena, eso se le llama fístula. Ahora, para el uso de la hemodiálisis, primeramente se eligen las fístulas más distales en el organismo, es decir, sobre todo en los miembros superiores, que comienzan desde el brazo, la región del antebrazo, luego a medida que el paciente vaya ya utilizándolas y hay algún problema con ellas, se van utilizando entonces regiones anatómicas diferentes, como a nivel del codo, a nivel ya braquial, es decir, en diferentes niveles. ¿Y estas fístulas, doctora, pueden causarles algún problema cardiovascular al paciente? Bueno, normalmente las fístulas de causa médica no deben traer ningún tipo de trastorno cardiovascular. Ya cuando hablamos de trastornos cardiovasculares son de fístulas de gran magnitud que generalmente se establecen entre una arteria y una vena de gran calibre, como el abdomen, es decir, a nivel de la aorta y la cava, que son el nombre que reciben esta arteria y esta vena, o a nivel de las ilíacas, que también se encuentran en el abdomen, que esas sí comprometen el corazón normalmente. Existen muchas complicaciones que pueden derivar de este proceder. Entre ellas están las infecciones por punción, porque las fístulas se utilizan para ser puncionadas, y entonces, como yo explicaba anteriormente, acoplar al paciente a una máquina de hemodiálisis. Solamente la punción puede traer en sí un hematoma que luego se puede infectar secundariamente. Además de ella, puede ser debido a una hipertensión que el paciente puede estallar las fístulas. Esta es una de las complicaciones también más temidas por nosotros, lo cual se convierte en una urgencia médica. Están también las trombosis de las fístulas, es decir, cuando ellas se cierran la luz y ya no se le puede realizar el tratamiento a este nivel. ¿Cuál es la importancia del seguimiento y tratamiento
durante la maduración de la fístula? Bueno, ahí existe una palabra importante y es maduración de una fístula. Normalmente cuando realizamos el acceso vascular, es decir, la fístula arteriovenosa, debe transcurrir un plazo de más o menos 3 meses para que ésta pueda ser utilizada. Si antes de este periodo la fístula se punciona, puede traer al traste de las complicaciones que ya habíamos mencionado y además hacerla inservible para luego realizar la hemodiálisis. Por tanto, es muy importante que durante este proceso se le utilice al paciente la antibiótico-terapia adecuada. Además de esto, lavado de la zona, porque ya es una herida pequeña que se le realiza, retirar los puntos en el momento adecuado, estar pendiente de que no suba ni baje la tensión arterial del paciente, porque cualquiera de los dos casos, una tensión muy elevada puede provocar que estalle la fístula y una tensión muy baja puede provocar que se trombose, es decir, que la luz se pierda, igualmente no se pueda utilizar y entonces el paciente debe volver a hacerse otro intento de fístula. ¿Y la fístula, cuando no es necesaria, se puede cerrar? Sí, eso es uno de los temores del paciente. Muchas veces nos envían al paciente en una etapa 4 de la insuficiencia renal, donde apenas va a comenzar el proceso de hemodiálisis, donde el paciente todavía su árbol vascular está protegido porque no ha sido multipuncionado, es decir, no se le han hecho muchas canalizaciones de vena que comprometan que luego una fístula arteriovenosa pueda tener el resultado deseado, que es hacerse la hemodiálisis. Hay algunos pacientes que salen del programa de trasplante por varias razones, porque ya o la enfermedad se curó o está muy bien compensado y no necesita más de la hemodiálisis, otras veces porque ya se le puede realizar su trasplante renal y quedan totalmente restablecidos y entonces el paciente mantiene su fístula ahí, la cual se puede llevar mediante una intervención quirúrgica y se cierra este proceder porque por estética a ellos muchos les gustaría, ¿no? Quitar eso porque una vena con una fístula arteriovenosa se dilata. Y entonces a algunos pacientes esto estéticamente no les gusta, ¿no? Y además de los riesgos que tiene de complicación de una fístula que ya no se está utilizando y sí se puede cerrar. ¿Cuál es la alternativa que utilizan ustedes cuando no es posible realizarle una fístula al paciente? Bueno, la fístula normalmente es el método más elegido, pero existen ocasiones en las que no se puede hacer por la necesidad inmediata de realizar una hemodiálisis o una diálisis a un paciente, en el cual se pueden utilizar, por ejemplo, los catéteres venosos centrales, que nosotros evitamos un poco colocarlos para evitar dañar el árbol vascular del paciente y luego realizar la fístula. Pero esta es una de las opciones que tienen, colocar catéteres venosos centrales a nivel del cuello, de las regiones inguinales. Esta otra opción que es la utilización de prótesis vasculares, como mencionaba anteriormente en los diferentes tipos de accesos vasculares, en los cuales estas prótesis permiten puncionar al paciente con mayor antelación a esos 3 meses que necesita de maduración una fístula. A veces en un periodo de 30 días ya se puede comenzar a puncionar y le dan una alternativa de vida al paciente. Doctora, ya para finalizar nuestro programa, ¿qué consejo tiene usted para la población en general, específicamente para los pacientes con hemodiálisis? Lo primero, para los pacientes que van a iniciar una hemodiálisis, decirles que no tengan miedo de acudir al médico de manera temprana, porque mientras más a tiempo se toma una enfermedad renal, mayores soluciones y mayor calidad de vida va a tener este paciente. ¿Por qué? Porque se pueden hacer tratamientos más conservadores que puedan evitarle o la muerte o puedan evitarle complicaciones a largo plazo que vienen de los procederes tan invasivos que se le realizan para poderle mantener su función renal o mantener la terapia renal sustitutiva, que es el nombre adecuado que se le da a ellos. Lo otro es el control de los factores de riesgo. Los factores de riesgo, hoy en día los mayores que pueden producir una insuficiencia renal está la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Cada día hay más diabéticos y más hipertensos, que esto da el traste de que se dañen los riñones y entonces en algún momento o en algún punto de esta enfermedad renal crónica haya necesidad de realizarse hemodiálisis, que es un proceso largo que necesita del apoyo de toda la familia,
de la sociedad. En nuestro país se hacen programas donde incluso hasta el transporte se le coloca a los pacientes para que vengan a realizarse su hemodiálisis, y que sin esto ellos podrían morir, porque como decimos, el riñón es un órgano vital que, de no protegerlo, lleva al traste con la vida. Lo otro es el uso en la dieta, sobre todo el poco consumo de sal. Todos podemos hacer algo para no llegar ni siquiera a hacerse hemodiálisis, ¿verdad? Que ya la etapa avanzada de esta enfermedad, como el bajo consumo de sal, el control, como dije, los factores de riesgo como hipertensión y diabetes. Está también el control también de las infecciones urinarias a repetición, es decir, si ya yo veo que cada cierto tiempo hago una infección urinaria, sobre todo en las mujeres, que en las mujeres normalmente la uretra, que es por donde sale la orina, es más corta, está más pegada al ano, y eso favorece la reproducción de gérmenes en todo el tracto urinario, y puede provocar que en algún momento tantas infecciones agudas lleven a una insuficiencia renal crónica, es decir, el tratamiento oportuno de las infecciones, el bajo consumo de sal, la práctica de ejercicios físicos, el no tabaquismo, por supuesto. El cigarro es una de las causas de muchas enfermedades crónicas. En la insuficiencia renal no es la excepción. El control de los factores de riesgo de manera general, es decir, del colesterol, de los triglicéridos, todas las cosas que hagan que nuestro organismo funcione de manera adecuada y que puedan prevenir así la necesidad de una hemodiálisis. Ya para los pacientes que están en hemodiálisis en sí, lo primero es que no falten a las consultas, que si son programados 3 veces a la semana, acudan las 3 veces a la semana para que el organismo no se llene de sustancias tóxicas nocivas. También que cuiden los puntos de acceso vasculares que ya tienen establecidos y que funcionan adecuadamente, que cuando sientan que no está funcionando, acudan rápidamente al servicio de nefrología para ver si se comunican luego con un angiólogo y puedan ser salvados esto, y no haya necesidad de hacerle nuevos intentos, nuevos accesos, que es lo que más ellos le temen, ¿no? Entrar al salón en múltiples ocasiones, porque es una cirugía que es un poco larga, es con anestesia local que se hace, por tanto el paciente está despierto sintiéndolo todo, y entonces esto, lo fundamental que le puedo recomendar es el cuidado de estos accesos y el cuidado para no llegar a la enfermedad renal como tal. Gracias, doctora, ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. Y usted recuerde, si se suma a nuestro colectivo, de seguro tendrá más salud. Yo soy Yamile Omar Martínez y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.